California se colocó en los primeros lugares a nivel nacional en violencia y asesinatos de mujeres. La dependencia de la Secretaría de Gobernación da a conocer que en los primeros meses del 2018 en la entidad han sido ultimadas 48 mujeres, lo que coloca al estado de Baja California en el tercer lugar a nivel nacional, solo por detrás del Estado de México y Guerrero, que han reportado 50 y 49 respectivamente. En total, durante el 2018 en todo el país fueron asesinadas cerca de 399 féminas. Pues consiste en una serie de actitudes, ideologías, conductas, donde el hombre se siente engrandecido, como con mucho ego, como una figura de autoridad, jerárquica, y que eso deja como en desventaja. Generalmente está relacionado con la ideología que tiene sobre las mujeres también, como en esta mayor escala de jerarquía. La violencia que sufren las mujeres en varias ocasiones se culminan como feminicidios y en los últimos años han tomado proporciones alarmantes, sobre todo en la ciudad de Tijuana. Un feminicidio es un crimen de odio entendido como el asesinato a una mujer por el simplemente hecho de ser una. Patriarcado es propio de cuando la sociedad empezó a jerarquizarse, me explico, cuando aparece el sentimiento o el sentido de propiedad. No estoy hablando de propiedad privada, que es algo muy propio de esto llamado capitalismo, y el capitalismo es muy reciente para lo que yo estoy hablando, ¿no? El capitalismo, como hoy nosotros lo conocemos, fue institucionalizado a partir de la industrialización en el siglo XIX, ¿no? Pero nace durante el Renacimiento. Antes del capitalismo tuvimos feudalismo, y antes del feudalismo el esclavismo, ¿no? Y es en el contexto del esclavismo cuando se empiezan a configurar las sociedades occidentales, cuando las sociedades dejan de ser nómadas, dejan de ser cazadores, dejan de ser recolectores, ¿no? Nace el esclavismo como sistema político, económico y social para la organización de los pueblos, ¿no? El esclavismo se fundamenta en la guerra, y es ahí donde se empieza a desarrollar el mito de que, pues, como el hombre hace la guerra, ¿sí? Ergo, el hombre es más fuerte y el hombre es el que tiene que dominar, ¿no? Y así es como nace esto llamado patriarcado, ¿no? Nacen sistemas de organización social, conocidas como son instituciones de origen romano, ¿no? La palabra patriarcado proviene del pater familias, es decir, el padre de la familia, pero no es la familia como nosotros hoy la concebimos. Es una familia, por decirlo de alguna manera, extensa, que abarca así a tu esposa, a tus hijos, pero también a todos aquellos que de una o de otra manera dependen de ti, políticamente, económicamente, en una relación de amo-esclavo, etc. Entonces, como la figura del pater familias era muy interesante para las gens romanas, entendamos gens como los clanes, ¿no? Se empieza a desarrollar precisamente la idea que el esclavismo depende directamente o está soportado directamente del patriarcado, y se desarrollan valores para exaltar, para enaltecer la figura del hombre. Sin embargo, la paradoja es que el patriarcado romano no debe entenderse como nosotros hoy lo concebimos, como un sistema clasista. Bueno, sí, un sistema clasista, sí. Mejor dicho, como un sistema machista o de dominación a las mujeres, porque por supuesto que la mujer tenía un lugar preponderante en el sistema patriarcal, porque podía ser que la mujer fuera la rica en la familia, pero el hombre, como era la cara pública, ¿no? Pues era el que administraba y era el que le daba el apellido, etc. Bien, ¿por qué estoy citando a los romanos y por qué no estoy citando, por ejemplo, no sé, a los celtas, ¿no? O por qué no estoy citando a los antiguos chinos? Porque fueron precisamente los romanos que inauguraron este sistema de dominación que eventualmente se convirtió en un sistema opresor, ¿no? Cae el Imperio Romano. El Imperio Romano pues data de 500 años antes de Cristo, 300 años antes de Cristo. Duró más o menos 1000 años, ¿no? Y en el 500 después de Cristo empieza a desmoronarse
para dar paso a eso conocido como feudalismo, pero la figura del hombre ya era referente central, y junto con esto viene el cristianismo, donde toda la estructura mitológica del cristianismo se centra en la figura del hombre, empezando por Dios Padre y siguiendo por Dios Hijo, ¿no? Me duele la espalda, la cintura, el pecho, las piernas. Mi esposo me golpeó y lleva golpeándome más de 3 años. Siempre me he querido ir, pero nunca me he atrevido. Ese día ya no aguanté un golpe más. Me preparé mentalmente, dejé en una bolsa las cuatro actas de mis niños. Me fui a un refugio de mujeres en donde me han ayudado, ya que han pasado por lo mismo que yo. Para empezar, el causarle, infringirle daño a otra persona, pues es una conducta no sana, maladaptativa, y en el caso específicamente de contra las mujeres, pues con toda esta ideología que se tiene, sí, el sistema de valores familiares, lo que ellos vieron, el cómo fueron tratados, qué les fue inculcado, pues resulta en este tipo de conducta no sana. El machismo es el principal causante del incremento en los feminicidios en Baja California, aseguró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Sí, a través de conocidos, a buscar apoyo, a buscar asesoría, pero sí, desgraciadamente está en todas partes la violencia. En algunas situaciones, cuando es una situación económica donde la mujer depende netamente del marido económicamente y tiene miedo salir a trabajar por no dejar a sus hijos, como te decía con anterioridad, es más difícil todavía que deje a su pareja. Viste una camiseta roja, un pantalón de mezclilla y en la mano derecha llevo un tatuaje con las iniciales de mis hijos. Fui encontrada en un baldío, envuelta en una sábana y dentro de una bolsa de basura. Nadie sabe por qué me asesinaron, ni siquiera yo. Sigo esperando que alguien reclame mi cuerpo en la CEMEFO de una ciudad que ni siquiera conozco. Como el cristianismo se institucionaliza como una estructura, como una jerarquía, ¿sí? Que suplanta lo que al desaparecido imperio romano, el libro fundamental para reproducir los sistemas sociales del cristianismo pues está en la Biblia, ¿no? Y basta con leer la Biblia, ¿sí? Para entender cómo se conceptualiza dentro de esa cosmogonía muy particular tanto al hombre como a la mujer. Por lo tanto, es un asunto entre económico, entre legal, pero sobre todo es un asunto religioso, porque durante 1000 años Occidente estuvo sometido bajo la batuta de la religión católica. Después del feudalismo, o en el inter del feudalismo, a la industrialización, al capitalismo, a las revoluciones sociales, viene el renacimiento, y es cuando reaparece la filosofía, reaparecen modos de pensar que empiezan a cuestionar, ¿sí?, a los sistemas de dominación religiosa que permitieron que arraigara esto conocido como patriarcado. Y dentro del patriarcado es donde debemos ubicar al machismo. El machismo no es otra cosa más que la exacerbación del patriarcado, ¿no? Y esa exacerbación es de origen religioso, ¿sí? Sin embargo, se ha convertido en una entidad cultural, ¿sí?, porque ha sido reproducido y practicado a través del tiempo, y por lo tanto ha sobrevivido a lo largo del tiempo. Lo comento porque una definición de cultura puede ser la reproducción de los rasgos sociales que han sido exitosos y que hablan de nuestro yo, ¿sí?, en el tiempo, y han sido exitosos en el tiempo gracias precisamente a la reproducción social, es decir,
La sociedad los estuvo reproduciendo mientras le funcionaban o le funcionaron para perpetuarse o para reproducirse a sí misma, y hoy en día tanto el patriarcado como el machismo está en crisis porque ya no funciona. El homicidio de Fernanda González Serrano, una mujer de 32 años, cuyo cuerpo fue localizado enterrado en el patio de su propia casa, en Tijuana, Baja California, tiene conmocionada a la población de la entidad. Desde el pasado 3 de febrero que se denunció su desaparición y las autoridades no dieron avance en la investigación, la familia fue la que dio con el cadáver de la mujer. El padre y la hermana de Fernanda no se quedaron satisfechos con el trabajo de la policía, quienes ya habían visitado el domicilio en donde se encontró a la hoy desaparecida y supuestamente no localizaron nada. Ante la situación, el padre y la hermana de Fernanda colocaron mantas para pedir el apoyo de la comunidad para localizar a la mujer. De acuerdo con lo que reveló la familia, acudieron al domicilio de Fernanda, ubicado en la calle Sinaloa de la colonia Aeropuerto. Uno de los tíos de Fernanda comentó que en el domicilio también vivía la pareja de la mujer, quien había dicho que no sabía en dónde se encontraba. A la casa pese a la posición de la pareja de Fernanda, pues estaban decididos a buscar lo que fuera que les diera pistas de la mujer. Desgraciadamente no hallaron a Fernanda con vida y el padre de la joven, en el lugar visiblemente afectado por lo que encontraron, lamentó la lentitud en la que las autoridades atendieron la denuncia. De acuerdo con Síntesis, los vecinos aseguran que Fernanda era una mujer muy tranquila y que tenía más de 15 años viviendo en el mismo lugar. Que un homicidio agravado, que hay dolo, premeditación, son las mismas penalidades que trae aparejado lo que es un feminicidio. Aquí lo que se quiere con la figura es visibilizar, que no es lo mismo la hazaña que se emplea para matar a un hombre que la que se emplea para matar a una mujer, que a la mujer se le mata por el simple hecho de ser mujer, cuando se llega a tipificar como tal. Se considera un feminicidio cuando la víctima presenta las siguientes características. La víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo. A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutaciones desagradables o posteriores a la privación de la vida o de actos de necrofilia. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. Hayan existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con los hechos o las lesiones del sujeto activo en la víctima. La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tipo previo a la prevención de la vida, y si el cuerpo se encuentra expuesto o exhibido en un lugar público. Es más propio ligarlo a las culturas latinas como la mexicana, como la italiana, por los estereotipos que se han reproducido a través de los medios de comunicación, particularmente el cine, ¿no? Sin embargo, el machismo no es propio de México y no es propio de los latinoamericanos ni tampoco de los europeos latinos, es propio del mundo, ¿no? Porque, los alemanes también son muy machistas, los ingleses también son machistas, los japoneses, ¿sí? Son más machistas todavía que los mexicanos, ¿no? Si no, investiguen un poco de cómo tratan, por ejemplo, los patrones a sus empleadas,
¿sí? Las mujeres japonesas se vuelven alcohólicas por darle gusto a su jefe, por tener la obligación de acompañarlos a la hora de brindar con sake, a las cenas. Entonces, el sake es la bebida tradicional japonesa, ¿no? Entonces, es un asunto mundial en realidad, que ha encontrado arraigo y desarrollo gracias a la existencia y a la reproducción histórica social de eso conocido como patriarcado, ¿no? Está en crisis gracias al feminismo, y el feminismo no es un fenómeno de hoy, es un fenómeno de ayer. El feminismo empieza a arraigar en las sociedades occidentales y también en las mundiales a partir de la Segunda Guerra Mundial, pero sus antecedentes son muy añejos, ¿no? Va casi de la mano con la aparición de la división de las clases sociales a partir de la división de las responsabilidades de los medios de producción, y para eso pues hay que hablar de la industrialización del siglo XIX. El machismo no es sinónimo de feminicidio, ¿eh? O sea, el feminicidio es un fenómeno que se empieza a vivir en México y que es visible a partir de la aparición del fenómeno lamentable de las muertas de Juárez, ¿no? Y estamos hablando por allá por el año, si no me equivoco, 2005, entre 2005 y 2008, si no me estoy equivocando, ¿no? Para el año 2010, ya era evidente que estaba sucediendo algo en contra de las mujeres, ¿no? Y el término del feminicidio precisamente nace aquí en México por la violencia hacia las mujeres, la cual es orquestada, no necesariamente es orquestada por un hombre, ¿eh? Una mujer también puede cometer feminicidio en contra de una mujer. ¿Qué es el feminicidio? El asesinato bajo ciertas características particularmente violentas y sexuales en contra de la mujer. Por lo tanto, también puede ser orquestado por otra mujer. No necesito ser hombre, ¿sí? No necesito ser hombre para que una agresión en contra de una mujer tenga que pasar como tal cosa, ¿no? Como feminicidio. Lo asocian al machismo por la forma en que se ha exacerbado la figura del hombre y el control cultural que éste ha desarrollado sobre la mujer. Pero una cosa es el machismo como un sistema de exaltación de la figura masculina, la exaltación de los atributos sexuales masculinos, de que nosotros los hombres, por ser hombres, tenemos derecho a tener amante, a tener 3, 4, 5 mujeres, hijos regados por todo el mundo. Pero una cosa es eso, la figura estereotipada o estereotípica del ser hombre, y otra cosa es el feminicidio, ¿no? Como comentamos, sí nace en México, nace en Ciudad Juárez, nace con el fenómeno de las muertas de Juárez. Y como se empezó a repetir un patrón entre las muertas de Juárez y de pronto también en otros casos a lo largo y ancho del país, es que se creó ese término de feminicidio por la academia. Precisamente nace al seno de los estudios de género y de los estudios feministas, y después eso se empieza a elevar, el concepto se empieza a elevar o a discutir, ¿no? En los espacios en donde se empiezan a discutir las leyes para proteger los derechos y la igualdad de las mujeres en este país, y de pronto también lo encontramos en el mundo, ¿no? Porque el asesinato de una mujer bajo ciertas características va a ser feminicidio hoy en México, en Argentina y en China, pero no necesariamente está ligado al machismo, está ligado a una sociopatía en contra de las mujeres, ¿no? Es decir, asesinato de mujeres, pero bajo características rigurosamente especiales, ¿no? Que involucran el lujo de cierto tipo de violencia y además una violencia de tipo sexual. Pero insisto, no es sinónimo del machismo. El machismo es una moneda cultural, es un estereotipo cultural, mejor dicho, ¿no? Que es comúnmente asociado, por ejemplo, al del vaquero, al del charro, ¿no? Al del Don Juan, al del conquistador. Pero el feminicidio es un crimen. El feminicidio no es un estereotipo sexual, es un crimen con ciertas características y con ciertas categorías en contra de las mujeres. Hoy por hoy hay relaciones asimétricas de poder. El hombre siempre culturalmente ha considerado a la mujer en un plano de subordinación,
y eso ha provocado discriminación, ha provocado violencia, aquellos estereotipos de género que te dice la misma sociedad: por ser mujer tienes que ser abnegada, sumisa, y tú por ser hombre debes de ser el fuerte, el poderoso, y a través del machismo demostrar que siempre estás al borde del precipicio, que tú tienes el control y el poder y el mando sobre las mujeres. Y esto se ha transmitido generaciones tras generaciones, es algo cultural, y nuestra función como instituto precisamente es eso: desconstruir esta cultura de machismo, de misoginia, de discriminación, para poder construir relaciones igualitarias. Pero definitivamente, si no hubiera ese machismo y hubiera relaciones igualitarias, pues la violencia cesaría.